Concepciones de la psicología educativa sobre el aprendizaje. Nuestro grupo conformado por Franci Paola, Luz Estela, Livia María y Alberto Emilio. El estudio del aprendizaje lleva a cabo el desarrollo de habilidades a nivel cognitivo, tratando cuestiones como la memoria, el desarrollo del pensamiento, implicaciones educativas, interacción educativa y procesos de instrucción. Es decir, trata procesos de aprendizaje y enseñanza y memoria, características del sujeto cognoscente, interacción educativa, procesos de instrucción. En definición, estudia la conducta humana en situaciones educativas. Como resultado, genera prácticas instruccionales que aportan a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, se trabajan las teorías del aprendizaje. Estas son propuestas de diversos autores que explican el modo en que los humanos nos relacionamos con el conocimiento. En este caso, y como equipo, nos basaremos en la clasificación de Jimeno Sacristán y Ángel Pérez, quienes lo hacen en dos teorías, la teoría del condicionamiento y las teorías mediacionales. En esta teoría del condicionamiento tiene dos subcategorías, la clásica y operante. Estas teorías entienden el aprendizaje como un proceso de asociación estímulo-respuesta, provocado y determinado por las condiciones externas del sujeto. Este sujeto aprende cuando establece las conexiones estables frente a los estímulos o refuerzos trabajados. Por otro lado, tenemos las teorías mediacionales, que conciben que en todo proceso de aprendizaje intervienen ciertos mecanismos internos por parte del sujeto, y las condiciones externas al sujeto actúan en él, pero siempre están mediadas por los propios esquemas internos que el sujeto que aprende ya tiene. De esta teoría surgen diversas corrientes que se diferencian entre ellas por su explicación del funcionamiento de las estructuras internas que construye la persona que aprende. Estas son la teoría del aprendizaje social, las teorías cognitivas y las teorías del procesamiento de la información. Hacia ello mostramos diversos autores, de los cuales tomaremos solo algunos para afianzar dichas categorías. En este caso iniciaremos con Watson observando un video. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Es así como John Watson prueba sus teorías. Desde el postulado de la teoría del condicionamiento, estudia el comportamiento observable en las acciones humanas, dadas desde el método
estímulo-respuesta y reacciones condicionadas, pues estas consideraba Watson que son las que construyen los hábitos. También la define en condicionamiento y conducta, desde estrictamente experimentales, como en el punto 1 sigue las instrucciones, en el 2 hace el examen, en el 3 toma la recompensa y en el 4 aprende, como lo vimos en el video. En términos de aprendizaje, maneja unos roles. El estudiante es meramente un receptor determinado como Watson, una tabla rasa, quien es tallada por el maestro, quien es un programador, es el saber, es la luz, es quien promueve el cambio en el comportamiento de una persona. Lo hace desde la introspección que considera él, que trae los reflejos y que ya vienen desde el nacimiento. Para ello veremos un video que afianza esta teoría. What? 2 fucking o'clock. Come here. Get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you about this. Come I'm not here, talking please. to you about this. Get your hand off me. Who was there? Get your hand off me. Who was What? there? Tell me who was there. People are looking at us. People, I swear to God, Chris, I swear to God. people are looking at us. Will you get your hand off me? Stop. They're looking. Shut up, swear to God. People are If anyone's there, What's wrong with you? honestly, we're fine. Grant, I'm Grant, thanks. Okay, because someone will call the police if you carry on doing Okay. that to someone. Okay. 'Cause if I don't, someone else will. Okay, okay. It's perfectly fine. You don't have to put up with that, honey. Okay. Thank you. My office is there. You're definitely all right. Yeah. Yeah, I am. Problems just come knock. I'm Grant. What do I do what? Do you ever listen to me? Chrissy, stop it. Just, you're crazy, I'm fucking man. manic. I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into fucking what I've been saying to you. But you're fucking not even listening to me. That's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me about any. You won't listen to me. You think you're fucking all manly. I wasn't. No, you can't be. alone No, with you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. What the fucking bullshit? What is fucking bullshit? What the fuck is wrong with you? What the fuck's wrong with me? There's nothing. Don't give me that shit, okay? Seguiremos ahora revisando la teoría del condicionamiento, pero desde otro autor. Para ello iniciaremos con un pequeño video. ¿Cómo dices que se llaman estos dibus? Oshikuru, el demonio samurái. No son dibus, son anime. Anime. En la escuela también había una anime. Anime Fletcher. Nació con un solo agujero en la nariz. Después se operó la nariz y acabó teniendo 3. Ahora estás aquí mucho. Oh, ¿estoy hablando demasiado? Lo siento. Gracias. ¿Un bombón? Sí, por favor. Hola, Kim. Sí. Oye, espera un momento, voy a salir al rellano. ¿Quieres otro? No te vas a creer quién te ha sustituido en el trabajo. Vale. Sé lo que estás haciendo. ¿En serio? Sí. Estás usando el chocolate como refuerzo positivo para lo que tú consideras un comportamiento correcto. Muy bien. ¿Quieres? No, no quiero un bombón. Sheldon, no puedes tratar a mi novia como a una rata de laboratorio. De hecho, creo que lo estoy haciendo. Pero no deberías hacerlo. No hay forma de complacerte, ¿verdad, Leonard? No estaba satisfecho con el trato que le estaba dando antes, así que decidí aplicar nuevas técnicas conductistas, inspirándome en los trabajos de Thorndike y Skinner. Para la semana que viene conseguiré que salga de la piscina haciendo equilibrios con un balón de playa. No.
Esto se va a acabar ahora. No estoy diciendo que vaya a hacer que salga de una piscina. No entiendes mi sentido del humor. Solo estoy perfilando su personalidad, limando asperezas, por así decirlo. No, tú no puedes limar a Penny. ¿Estás diciendo que me prohíbes aplicar un inofensivo protocolo científico que mejoraría bastante nuestras vidas? Sí, te lo prohíbo. Leonard Mal. Después de este ejemplo bastante diciente, sigamos con la teoría. Esta teoría estudia el comportamiento a través de la observación de la conducta. Critica el control aversivo, como él lo llamaba, castigo, pues considera que hay dos grandes desventajas en él. Primero, puede inhibir la conducta castigada solo de forma momentánea. Y segundo, puede originar conductas indeseables como ansiedad, temor, miedo, odio, entre otros. Esta propuesta de condicionamiento alude a las conductas correspondientes del sujeto y más conectadas al cerebro límbico, el caso del condicionamiento clásico. Ejemplo: cuando uno intenta asir con la mano directamente una olla en fuego, automáticamente quitará su mano de ella al lograrlo. Y otra, que es el caso del condicionamiento operante, que remite a las conductas sobre el medio. Ejemplo: cuando en un aula, en el proceso de lectura y escritura, una maestra está enseñando a unos niños, específicamente el caso de la lectura. Les muestra el dibujo de la pelota y posterior escribe la palabra pelota. Lo repite o lo lee en voz alta varias veces y hace que el grupo lo repita varias veces, esperando que por un proceso de asociación los chicos aprendan la palabra, es decir, aprendan a leer. Otro ejemplo, ya fuera del aula y no solamente adulto-niño, es el caso de una madre que va con una chica, la niña pasan frente a una heladería, la niña empieza a llorar para que le compre un helado, la señora se niega, pero al ver que la niña sigue llorando y para que pare de hacerlo, le compra un helado. Así ocurre por varios días, es decir, la niña ya aprendió el estímulo condicionado. Es decir, este estímulo es ver la heladería y elemento esencial, ir con la madre. Respuesta condicionada, llorar, y estímulo alcanzado, comer helado. De esta manera se generan esos condicionamientos, pero se dan gracias a unos reforzamientos que pueden ser positivos, negativos, continuos o intermitentes. Este estímulo positivo añade al entorno, determina que en el futuro dicha respuesta se repita, es decir, fortalece la respuesta previa. Negativo, como lo veíamos en el video, son estímulos que eliminan algo desagradable del entorno, lo que aumenta la posibilidad de que la respuesta no ocurra en el futuro. Reforzamiento continuo, cada vez, siempre que haya conducta deseada, se refuerza positivamente. Ejemplo, la carita feliz en el sistema de calificación, los chilitos, el aplauso, etc. Intermitente, cuando se refuerza con cierta frecuencia, es decir, no en todas las ocasiones, para que la respuesta sea aprendida y aprehendida. Buscando con todos estos reforzamientos modelar la conducta y que se evidencie con una intensidad y duración. Por otra parte, lo que buscan estos reforzamientos es que se genere una buena conducta basada en las contingencias de refuerzo, como lo mencionaba hace un momento, y los factores que actúan como modeladores de la conducta, es decir, los docentes, el tutor, en pro de la conducta que se desee. Y para ello se trabajan
las contingencias, como lo mencioné, y la seriación de aproximaciones sucesivas que se entienden como lo que contempla la modelación de las conductas complejas a través de programas determinados, para que esto permita retenerlo en la memoria. En el caso de los aportes a la educación actual tenemos la planificación, que de ese entonces ya se hablaba de programas y de planes, el estudio de la adquisición, la retención, la extensión, y empieza a hablarse de transferencia del aprendizaje. Para cerrar con Skinner, quiero mostrarles un video y darles paso al resto de las teorías mediacionales. De esta manera recreamos un poco las asociaciones de las que hemos sido víctimas en las concepciones de aprendizaje y doy paso a las teorías mediacionales. A continuación seguimos con la teoría mediacional o teoría del aprendizaje social. Las teorías mediacionales se basan en los paradigmas científicos interpretativo-crítico y en los paradigmas psicológicos denominados cognitivos y ecológico-contextual. Se consideran alternativas cognitivas porque reconocen la necesidad de analizar y representar los mecanismos y procesos que ocurren entre el estímulo y la respuesta, por lo que le conceden importancia a las variables internas. Es decir, que su propósito central es explicar cómo se construyen, condicionados por el medio, los esquemas internos que intervienen en las conductas de las personas y consideran el aprendizaje como un proceso de construcción de conexiones entre un estímulo que brinda el medio y una respuesta del organismo que aprende. En el marco de esta teoría mediacional aparece la teoría del aprendizaje social, que para efectos de esta exposición retomamos el aporte que hace Albert Bandura. Este paradigma de aprendizaje fue desarrollado por este psicólogo Albert Bandura, y para él el aprendizaje es vicario o social. Consiste en la adquisición de nuevas conductas por medio de la observación. Se basa en una situación social en la que al menos participan dos personas, el modelo que realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta. Esta observación es determinante del aprendizaje. Para que se dé este tipo de aprendizaje inciden factores. Observamos en pantalla los factores internos y externos. Entre esos factores encontramos el ambiente, un ambiente propicio para el aprendizaje, un ambiente adecuado, un ambiente halagador, un ambiente afectivo. El comportamiento que se está mostrando o que muestra el modelo y esos procesos psicológicos y de aprendizaje que están presentes en el aprendiente. A su vez, Albert Bandura lo que quiere demostrarnos es que no solamente se aprende haciendo, se aprende experimentando, se aprende de forma activa. También el aprendizaje vicario es posible y es un aprendizaje inmediato, es un aprendizaje que no es por ensayo y error, sino es un aprendizaje por observación, por imitación, en donde están presentes también los dispositivos básicos del aprendizaje, como podemos observar,
el estudiante atiende, retiene, se siente motivado frente a esa conducta que está observando en el modelo y genera la conducta. Influye obviamente el estado de desarrollo. Es importante la inteligencia de las personas, de los sujetos aprendientes. Es importante su nivel de desarrollo sociomotor o su nivel de desarrollo motor y su nivel de desarrollo psicomotor, perdón. También la competencia que tenga el modelo para mostrar ese comportamiento de forma nítida, de forma afectiva, las expectativas que ese modelo genere en el aprendiente, y esto constituye que ese aprendizaje sea autoeficiente. De igual manera, encontramos en la misma teoría mediacional aparece otra corriente que es la teoría cognitiva. En cuanto a las teorías cognitivas, el cognitivismo sostiene que el ser humano es activo en lo que se refiere a la búsqueda de la información. La implantación progresiva de este cognitivismo se debe en gran parte a la insuficiencia explicativa del conductismo, especialmente en que no tomaba en consideración la actividad pensante del ser humano. Las personas desarrollan estructuras cognitivas con las cuales procesan los datos del entorno para darle orden y significado. Aquí vamos a hablar un poco del aporte que hizo Carl Rogers en el marco de su teoría fenomenológica, entendiéndose que Carl Rogers en la teoría fenomenológica esta tiene influencia de la psicología humanista. Él considera que el individuo está compuesto por procesos complejos, cognitivos, emocionales y biológicos, y está orientado en el aprendizaje desde un enfoque centrado en la persona y pone énfasis en la experiencia total del individuo. Carl Rogers, como podemos observar en la pantalla, nos habla de la fenomenología rogeriana no directiva. Este aprendizaje es no directivo, este aprendizaje no es impuesto, es un aprendizaje, como se puede observar aquí, un aprendizaje donde el maestro es un facilitador. Esto no quita de que el maestro analice la información, analice los contenidos, elabore, organice sus contenidos y dé cuenta, planee. ¿Ya? El rol del maestro cambia de ese rol mediador, de ese rol directivo a un rol solo de facilitador. Aquí el aprendiz es el protagonista y centro de su proceso de aprendizaje y al mismo tiempo de su evaluación, porque es él el que se va dando cuenta en qué medida va su aprendizaje, qué tanto ha evolucionado en su aprendizaje, con la diferencia que en este tipo de teoría o desde esta teoría, aquí la experiencia sí cobra sentido. Para Carl Rogers, la experiencia es la que propicia un aprendizaje significativo, guiado por un maestro que facilita los procesos, que facilita los medios para que ese aprendizaje se dé. Aquí cobra súper sentido el aprender a aprender, el aprender haciendo, el desarrollo de la plenitud del sujeto depende de esa forma como se direccione el aprendizaje y de la manera como logre adquirir y desarrollar su personalidad. Es fundamental en esta teoría el yo, la autoestima y la identidad, pero una autoestima, una valía y una identidad que sea positiva y autodireccionada, no direccionada por otros. A su vez, la comprensión empática que ofrezca el maestro, la autenticidad y confianza que éste le otorgue al aprendiente, para que de esta manera pueda el sujeto vivir auténticamente. Carl Rogers nos habla de un perfeccionamiento individual y es que cada día nos vamos perfeccionando, cada día vamos aprendiendo nuevas formas de actuar, nuevas formas de proceder, se van instaurando en nuestro cociente intelectual y se van instaurando en nuestros esquemas cognitivos nueva información que nos permite hacer una reorganización de las mismas y llegar al máximo de oportunidades que nos ofrece. A continuación tenemos a nuestro compañero Alberto. Muchas gracias, Luz. Continuando con la teoría cognitiva,
nos remitimos ahora a la teoría genético-cognitiva, que plantea el aprendizaje como un movimiento dialéctico de evolución en espiral. Para ellos, el aprendizaje tiene una estructura inicial fundamentada en los saberes previos, los cuales se modifican a medida que hay nuevos aprendizajes y va avanzando hacia la complejidad. Estos son el resultado de procesos genéticos y se construyen en la acción, en las acciones de intercambio. El estudiante aprende por sí mismo la estructura de lo que va a aprender. Uno de los representantes fundamentales de la teoría genética cognitiva es el padre de la psicogénesis, Jean Piaget, a quien hemos estudiado en repetidas ocasiones y que plantea como factores la motivación, la herencia y el medio, como mecanismo de aprendizaje, la asimilación, la acomodación, el equilibrio y la adaptación, y se detienen los estadios sensorio-motriz, simbólico, lógico y formal mediados por el aprendizaje. Como lo hemos estudiado en repetidas ocasiones, vamos a centrar nuestra exposición hoy en otro representante, como lo es Bruner. Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento y fundamenta el aprendizaje por descubrimiento en la inmersión en una situación problema, como entrada al estudio o al conocimiento o al aprendizaje que se desea desarrollar. El método fundamental para él es el descubrimiento, pero desde la acción directa en el medio y con todas las situaciones reales para que el estudiante pueda tener conocimientos que le sirvan de manera muy ejemplificante para resolver los problemas. Y el aprendizaje debe llevar hacia que el individuo aprenda a aprender como hecho fundamental y para que en nuevas ocasiones, en otros problemas, tenga las soluciones para resolver lo que desea o lo que se le plantea al medio. En cuanto al procesamiento activo de la información, Bruner plantea la acción de representación en activa, que es cuando se trabaja en lo concreto. La acción en representación icónica, que es esa que tiene que ver con la representación a partir de imágenes y esquemas. Y la acción del lenguaje, representación simbólica. Miren que aquí ya es el lenguaje el que va a representar el hecho que se esté desarrollando, del cual se esté abriendo. En cuanto a la construcción del conocimiento, se da la interacción de actores. Esta interacción de actores está revisada y vista desde lo que es el proceso sistémico, y la conducta, como planteábamos anteriormente, va a ser el problema. Ese problema y el conocimiento en general va a ser asimilado a partir de los saberes previos en conocimientos y procedimientos que se van a estructurar para poder reestructurar el esquema que se tenía inicialmente. De ahí, ese esquema va a permitir que se utilice para el logro de mejores resultados y la toma de decisiones en situaciones determinadas. Las prácticas de desempeño como prospectiva, de desempeño profesional, van a estar dadas gracias a la comprensión que se tuvo para poder generar una visión que repercuta de manera decidida en las futuras tomas de decisiones. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el profesor y el estudiante deben estar en permanente interacción. No es que uno sepa más que el otro, sino que ambos aprenden cada uno del otro. Trataremos también la teoría genética dialéctica y tomaremos a Luria como representante en esta ocasión. La teoría genético-cognitiva dialéctica
se ocupa de la génesis del conocimiento y el estudio de los procesos que intervienen en dicha génesis. Aquí se involucra no solo a quien aprende, sino también a quien enseña. Es decir, es importante revisar nuevamente que no solo el mediador es el que tiene la voz, sino que muchas veces quien aprende tiene muchas cosas importantes que decir y que aportar a ese conocimiento. Por otra parte, este movimiento, si se puede llamar así, tiene en cuenta el mundo cultural que rodea al individuo. No deja por aparte, no mira el aprendizaje como algo exógeno, sino que debe estar inmerso en un mundo real. Ahora bien, cuando hablamos de la neuropsicología del aprendizaje, se tiene en cuenta la conducta del cerebro, conducta que corresponde a lo cognitivo, es decir, el cerebro y la relación con la cognición, pues en él se da el pensamiento y el conocimiento. La memoria lenguaje, que tiene que ver con lo expresivo, y acá se estimula desde la experiencia sociocultural. Igualmente el cerebro sociedad, que tiene que ver mucho con lo interpersonal, lo intrapersonal y lo social. Todo ello, reitero, en consonancia con lo que es la experiencia sociocultural. Todo ello para obtener el aprendizaje. Ahora bien, seguimos con el sistema funcional complejo y vamos a lo que se llama funcionalidades del cerebro. En las funcionalidades del cerebro es importante saber que vemos tres unidades. La unidad 1, que se encarga de regular, es esa que siempre está en vigilia, que regula los comportamientos emocionales, los sexuales, el sueño, la alimentación. La unidad 2, que se encarga de obtener, procesar y almacenar información, tiene que ver mucho con lo sensitivo general. En ello es fundamental la audición y lo visual, pues se va a tener una información permanente del mundo exterior. Y la unidad 3, que se encarga de programar, regular y verificar. Y es importante tener en cuenta que acá se verifica la actividad consciente, se hace programación de acciones, se tiene en cuenta la reflexión y la regulación de la conducta. Es bueno tener en cuenta que esta unidad se encarga de la organización consciente de la actividad. Por último, miremos las zonas corticales. Las zonas corticales vistas de la zona 1, la zona primaria, la zona secundaria y la zona terciaria. La zona primaria, vista como de proyección, tiene neuronas altamente diferenciales, se encarga de las sensaciones puras y se encarga de relacionar los estímulos sensoriales. Igualmente la zona secundaria se toma como de proyección o asociación. Es una zona de reconocimiento perceptual, en la cual se toma como el espejo de la vida. Las neuronas son de menor especificidad y lo importante es que organiza la información recibida. Y la zona terciaria, que es una de las zonas pues, para mí más complejas, corresponde a la de superposición. Superposición por una de las tareas que cumple. Bueno, la primera es integrar la excitación, responder a varios tipos de estimulación. Para ella es importante el proceso cognitivo y lo fundamental, como decía ahorita, el papel que cumple en la conversión de lo concreto al abstracto. Es la zona que se encarga de la abstracción. Hasta aquí hemos visto lo importante y fundamental que es el funcionamiento del cerebro para el aprendizaje.
y tengamos en cuenta que para estas teorías cognitivas se insiste mucho en la relación del individuo con su entorno y con lo social. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, ay, ay. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Seguidamente nos disertará la compañera Livia. A continuación expondremos sobre las teorías del procesamiento de la información. Estas son teorías mediáticas de corte científico-cognitivo que tienen influencia de la informática y las teorías de la comunicación. Acorde a ellas, un individuo es un procesador de información. La información es recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada. Existen varios representantes como Gardner, Howard. Hoy hablaremos específicamente de Edward de Bono. Edward de Bono plantea el pensamiento lateral, que es una habilidad adquirida para hacer que el pensamiento escape a la rigidez y se convierta en un pensamiento creativo. Su teoría busca que las personas logren aprender a pensar y pensar para aprender. Ello implica, por supuesto, desarrollar un pensamiento crítico, analítico y creativo. Esta teoría mejora el potencial de aprendizaje porque tiene en cuenta también el coaching educativo, que es un estilo de aprendizaje que plantea poner las emociones al servicio del aprendizaje para lograr excelentes conocimientos, desarrollar buenas habilidades emocionales y aprender a trabajar en equipo. El aprender a pensar, junto con el coaching educativo, nos lleva a la metacognición, es decir, a la conciencia que tiene una persona acerca de sus procesos, estados cognitivos, afectivos y a la habilidad deliberada para regularlos. El pensamiento creativo de de Bono es una destreza que se puede aprender al igual que otra disciplina. Ello implica una serie de técnicas y métodos para ayudar a desarrollar este pensamiento y propone, por ejemplo, el método CORE. Este método presenta técnicas de expansión y contracción de ideas que están íntimamente relacionadas con el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento, es decir, con los procesos de análisis, síntesis, elaboración de juicios y argumentos. El pensamiento lógico y crítico dentro de estas teorías tenemos, por ejemplo, la consideración de todos los factores, CFI. Se trata de identificar las variables o factores que intervienen en un problema y de este modo tener mayor perspectiva para resolverla o analizarlo. Ello permite hacer una mejor planificación, jerarquizar las variables. Alternativas posibles de elecciones. Esta facilita la búsqueda deliberada de opciones para ver una situación, abordar un problema o explicar un fenómeno. Opiniones ajenas. Consiste en abordar el problema desde ángulos o enfoques diferentes y nuevos para analizarlos y considerarlos antes de tomar una decisión definitiva. Por ejemplo, ¿qué piensan las personas que se ven afectadas por este pensamiento-acción? Esta técnica ayuda a ser flexibles y abiertos. Consecuencias y resultados. Se trata de analizar lo que podría ocurrir al implantar una idea. Es anticipar el futuro y considerar los escenarios antes de tomar una decisión o al realizar una acción, considerando el inmediato, corto, mediano y largo plazo. Bien, mal o interesante. Esta técnica de operación de pensamiento permite buscar y considerar los aspectos positivos, los negativos y los interrogantes o puntos interesantes sobre una determinada situación o problema. Otro método que plantea Edward de Bono es el de los 6 sombreros para pensar. Esta es una técnica que parece un juego de roles. Representa
por sombreros que tienen diferentes maneras de pensar. Este método promueve un mayor intercambio de ideas entre personas. Cada sombrero es una dirección de pensamiento. El propósito es que los individuos desarrollen diferentes puntos de vista y cada quien puede asumir diferentes posiciones en cualquier momento. Inicialmente tenemos el sombrero blanco. Este sombrero blanco significa actuar objetivamente, observándose los datos y las cifras. Este busca la objetividad sin sesgos de interpretación. El sombrero rojo, que significa actuar emocionalmente, dando paso a las intuiciones o sentimientos. Autoriza al participante a dar puntos de vista emocional y expresarse sobre las ideas. El sombrero negro cubre los aspectos negativos, el enjuiciamiento crítico centrado en las desventajas, carencias o factores negativos. La cautela se utiliza para señalar por qué una sugerencia no encaja en los hechos. Este es un sombrero que siempre actúa con la lógica, busca ser crítico y determinar los factores de riesgos, amenazas y debilidades. El sombrero amarillo cubre la esperanza y el pensamiento positivo. Tiene que ver con la lógica positiva, con la búsqueda de oportunidad. Es soñador sin ser irrealista. Es ver el vaso medio lleno y no medio vacío. El sombrero verde busca generar cambios, cambiar la forma de hacer las cosas, es dar otros caminos o alternativas. Tiene que ver con la creatividad. La idea es ver la ventana abierta cuando las puertas están cerradas. El sombrero azul es el sombrero de la vista global y del control del proceso. Significa adoptar el papel de controlador, regulador y sintetizador del proceso. Busca límites, analizar lo que se obtuvo con los otros sombreros y sacar conclusiones. Edward de Bono considera que cualquier modo de mirar el mundo es solo un modo entre muchos. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con las teorías del procesamiento de la información. A continuación voy a contarles un cuento que tiene que ver mucho con los procesos de aprendizaje. Había una vez un pez que, como muchos de nuestros estudiantes, quería saber cómo era el mundo fuera del mundo donde él estaba. Entonces él quería saber cómo era el mundo fuera del agua. Para ello se consiguió una rana de profesora. La ranita, muy animada, estuvo dispuesta a enseñarle al pez cómo era la vida en la tierra. La ranita le enseñó que en la tierra habían pájaros que tenían 2 alas, 2 patas y muchos colores. También le enseñó que habían vacas que tenían ubres, cachos, 4 patas y muchas manchas blancas y negras. El pez estaba emocionado. La ranita le enseñó además que habían humanos, que los humanos caminaban erguidos y usaban ropa. Después de terminar la lección, la rana le pidió al pez que dibujara lo que había aprendido. Así dibujó el pez a los pájaros. Así dibujó el pez a las vacas. Y así dibujó el pez a los humanos. Muchas gracias.